Jardelovia. Ella ya está entrando. Entonces, mientras tanto, podemos iniciar, porque el tema de hoy es muy bonito. Ella se lo va a anunciar que es bien bonito. Pero mientras vamos a hablar un poco de lo que todo el mundo hablamos, que nos hace sentir muy bien o muy mal. ¿Cuál es el amor? El amor está muy mal enfocado porque los seres creen que el amor de pareja es ese amor que con el solo hecho de tener una relación sexual ya está consumado y que es verdaderamente hacer el amor. Pero realmente están muy equivocados porque lo que están haciendo es el odio. Un mociatico por acá. Bueno, quien levantó la mano, activa el fono y adelante. María, sí, María Emita Cortés, adelante, maestra, adelante. Vamos a esperar un mociatico que a mirar qué le está pasando a la maestra. No es cierto. Buen día, Mahatma Ramuno. Dígame si me oye, por favor. Maestra, adelante, se le oye fuerte y claro, gratísimas a Dios. Adelante, maestra. Ay, De bueno, ese tema. sí. Me licencian porque es que no encontraba el fono y tenía que buscarlo, era en donde dice conectar, pero me muestra que sea Dios en nuestros centros y múltiplos pensantes, tanto en su Mercedes como en mí, para dar y para recibir la sabiduría de Dios, que fluya ella en esta reunión tan bonita. Gratísimas a los participantes, hay varios. Y bueno, Dios, que sea la palabra del verbo de Dios, del verbo de oro en mi garganta, para que pueda llevar el mensaje que sus almas menesten en este día. Voy a iniciar la conferencia hablándoles de una grabacel que hizo el venerable maestro Kelly Zeus en 1993, en mayo 11, que fue cuando inició el juicio para la humanidad. El juicio no solamente es para esta esfera, el juicio es para todo el sistema solar y bueno, y para muchas otras esferas es el juicio. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de nosotros, ni siquiera los bebés recién nacidos, ni los niños que supuestamente no han cometido delitos en este retorno, pueden decir que son inocentes y que son libres de todo pecado, de toda culpa. ¿Por qué?
porque nosotros hemos tenido una cantidad de retornos, no solamente en esta esfera, sino en otras esferas del cosmos. Y hemos tenido retornos buenos y retornos malos en que las entidades negativas o los demonios nuestros han hecho cosas tremendas y hemos cometido muchos delitos. Entonces, como estamos en una época ya eh, finalizando una etapa que de pronto desencadene en un cambio geológico o que de pronto los enviados de Dios no licencien que haya cambio geológico porque ellos quieren hacer de esta esfera un sol. Y a esta esfera es posible que nosotros alcancemos a ver en unos 19 o 20 electrones cuando entre el sol de Alcione aproximadamente, y el sol de Alcione pues dice el maestro una vez que el sol de Ors se sentiría avergonzado ante el sol de Alcione cuando él entre. Y ahí vienen los 42 jueces de la ley y también ahí está la energía Crestos. Bueno, entonces es posible que nosotros alcancemos, o de pronto los más jóvenes alcancen a ver eso de cuando ingresen dos soles a esta esfera, y esta esfera, muchos electrones adelante, será un sol. Pero por ahora está instalado el juicio final. Entonces, ¿dónde se depositan los defectos y los delitos que cometen los humanos? Decía el maestro que se depositan en los juzgados de la tierra, ¿sí? En las fiscalías, por ejemplo, ¿qué tal mató a tal otra persona? ¿Qué tal violó? ¿Qué tal robó? Eso lo atienden las autoridades de la tierra. Y eso está en las fiscalías, que es donde se investiga, y en los juzgados donde se juzga. De igual forma, el planeta y los diferentes planetas tienen un lugar donde se depositan esos egos, esos negativos, esos elementos negativos, que ellos, los defectos, son fuego y luz condensados. Entonces, se depositan en los anillos de Saturno. Allá están los registros de los humanos. Sí, pero no creamos que porque en este retorno de pronto no hemos cometido delitos graves, que somos unas tiernas palomas que nunca hemos cometido delitos. Eso no es así. Porque miren, uno de los delitos gravísimos, gravísimos, es perder la energía sexual, ¿sí? Y eso nosotros venimos en eso, perdiendo la energía sexual, porque si no ya hubiéramos salido de esta esfera. Ahora que conocemos la doctrina, pues no. Y pues eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros entremos a esta doctrina, empecemos a practicarla y nos arrepintamos y sigamos por el buen camino y de acuerdo a las leyes que Él nos indica y bueno, todos los detalles que Él nos indica que debemos practicar para así ir por el camino de Dios, ir avanzando cada vez más y tener más conciencia y hacerle caso a la conciencia, que es lo importante. Bueno, entonces decíamos que en los anillos de Saturno, dijo el venerable maestro Keliun Zeus, que se ubican todos esos defectos en forma energética. Entonces, para esa época en que el maestro instaló el juicio para la humanidad, allí pues estaba Hercólobus con el polo negativo hacia la Tierra, pero que ya iba a pasar el positivo, o sea, en horas ya pasaba el polo positivo hacia la Tierra. ¿Qué hace Hercólobus? Es una escoba cósmica que recoge lo que no sirve en los planetas. Esa gente que ya, por ejemplo, los desechables, por algo le llaman así, ellos ya, pues la vida de ellos es demasiado triste porque ellos ya no tienen es vida, porque viven drogados de cualquier forma, tirados en la calle, en un estado de locura. Es muy triste ver la situación de ellos. Entonces, esa gentes así son locos. A esas gentes así, gente demasiado ya en degenero de diferentes índoles, entonces van para ese planeta para iniciar como una chispa de nuevo, ¿sí? Como lombriz, como gusano. En ese planeta hay unos gusanos grandes que
ellos llevan carga hasta que se les acaban las paticas y les sale sangre y todo, es algo muy triste. Y ellos son los que allá, como si fueran mulas, llevan las cargas. Bueno, es muy triste eso, pero pues todo eso es para que esa chispa evolucione. Cada uno tiene lo que es, lo que merece. Hay, por ejemplo, juicios que el maestro ha hecho de personas que estando aquí tienen cuerpo de lombriz en las periferias. Y, por ejemplo, el caso de Ana Isabel. El maestro dijo que ella es una lombriz gigante en las periferias y es un Cristo porque ella conoció al maestro Kerin Zeus, fue monje, y, y entonces ella empezó a sembrar intidemonios en la mente pues, de algunos monjes. Y yo recuerdo que estando aquí en el Sacro Acuarios, una vez el maestro dijo, hagan una fila aquí los que crean que ella se va a arrepentir. Pues yo no sabía pues tanto alrededor de eso porque era más bien recién llegada a este monasterio, que yo llegué aquí hace más de 24 heliocrones. Entonces pasaron 13 y esos 13 ya no están en la doctrina. ¿Qué quería decir eso? Que ella cuando hablaba le sembraba un intidemonio a las personas, porque ella hablaba cosas que parecieran doctrinarias, pero no eran, ¿sí? Entonces, ella sacó muchos monjes, y porque ella es Jezabel, ¿sí? Ella se llama Ana Isabel y encarnó Jezabel. Bueno, que es un demonio demasiado, pues, periférico, y pues grande, pero no de grandeza de buena, ¿no? Entonces, así pasa con eso y aprovechemos esa oportunidad para decirles que sus mercedes nunca deben permitir que alguien les hable mal de la doctrina, porque ese es un fuego extraño a Jehová que entra y que va llegando a la glándula pineal y lo va leyendo cada vez, y dice, pero tal cosa, y si la persona no se defiende mentalmente, ese fuego acaba con su alma y con todo lo bueno que tenga. Y ese fuego es el fuego de la enemistad con Dios y con la obra de Dios, y ese fuego cambia a la persona y la vuelve enemiga. Entonces, para que sus mercedes sepan eso, sepan que si alguien tiene algo malo que decir, pues nosotros estamos para explicar y para defender la obra de Dios, porque de pronto eso que le dijeron malo no es así. O sea, no es que de pronto, es que no es así, sino que hay personas que cargan ese veneno y la expanden. Y también mirar por internet unas páginas malas que nos tienen, y bueno, un poco de videos y un poco de basura que constantemente suben en contra de los maestros y de la obra de Dios. Eso es algo perjudicial, es el cáncer que corroe el alma, y el maestro ha dicho que mucha más gente o almas se han perjudicado, se han muerto por mirar eso del internet, porque hay almas que de pronto le hablan del Tao y entonces se van a buscar el Tao allá y se encuentran con las páginas que los enemigos tienen. Y eso pues ya nunca los deja entrar a la doctrina, y ellos tenían esa oportunidad de salvación, ¿sí? Aunque hay otras que de pronto pues pueden sobrevivir a eso, pero no todas. Bueno, entonces continuamos aquí. Entonces Saturno envió por el polo positivo todos esos efluvios hacia la Tierra, o sea, de los defectos, ¿sí? Y eso es, esa energía es tan terrible, tan destructora, la de los defectos, que el maestro dijo que cuando es menester en un planeta destruir el sodauna de ese planeta por algún proceso en que se encuentre, entonces lo descomponen las capas sodáunicas de ese planeta y lo hacen con esa clase de energía, ¿sí? La que está depositada en los anillos de Saturno. Bueno, entonces allá en los anillos de Saturno son los juzgados terrenales, y no solamente de la Tierra, sino de este sistema solar. Allá está depositado todo eso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el lesbianismo y el homosexualismo y una cantidad de aberraciones sexuales que practica hoy libertinamente la humanidad? Ocurre que esa es una energía circuitante,
porque Dios cómo instituyó en esta esfera que fuera la unión entre hombre y mujer, ¿sí? El polo negativo y el polo positivo, pero unirse en dos polos positivos o dos polos negativos es una energía que se produce circuitante, eso produce una reacción química y atómica y eso va también a depositarse allá donde están todos esos defectos y eso es esa energía que se produce en ese instante cuando se unen dos polos que no corresponden, hace que se destruya la capa ozónica. Por eso la capa ozónica está muy dañada. Un ejemplo, en Oceanía es el lugar donde más está dañada la capa ozónica y la gente allá le da mucho cáncer en la cabeza y en los oídos y así en la piel, en la cara. ¿Por qué? Porque los rayos del sol no están siendo filtrados por esas capas que son como 4 capas de la esfera y no están siendo filtradas. Esas energías solares entonces son demasiado fuertes para recibirlas directamente. Por eso la esfera tiene sus capas odámicas. Bueno, entonces, pero una de los delitos también terribles, como les contaba, y que destruye la capa ozónica, entonces es el lesbianismo y el homosexualismo, ¿sí? Esto es similar a lo que ocurrió cuando Lot, en la época de Lot, que ya se iba a dar esa destrucción atómica, porque ¿qué es lo que pasa? Hay una reacción atómica porque esa energía se ubica y luego es mandada para acá, para la Tierra, por Hercólogos. Entonces, luego viene una luz que es positiva de Saturno y se une a esa energía entonces, al unirse con esa energía, hay una explosión de los átomos, ¿sí? Y eso es lo que conflagrará a la Tierra y que durará la Tierra mucho tiempo ardiendo, muchos electrones. Entonces, por esa capa ozónica, Saturno, por los huecos, digamos, de la capa ozónica, Saturno envía las sentencias de los jueces de la ley hacia la humanidad. ¿Cuáles son esas sentencias? Son diferentísimas enfermedades que ya estamos viendo nosotros. Virus y enfermedades muy, muy graves que los científicos no saben cómo alentar. Entonces, esas son las sentencias. Bueno, el maestro decía también que pues aparecerán unas enfermedades muy, muy terribles, que desconocidas y, y que son incurables y que los científicos pues no saben curar, ¿sí? Entonces, digamos, esto es también de acuerdo, la sentencia es de acuerdo a los delitos de la persona. Puede haber personas que, por ejemplo, les llegue un virus que de pronto esté en sus cuerpos existenciales, pero que logre el sodauna del cuerpo, de acuerdo a las prácticas que él tenga de la doctrina, logre destruir esa enfermedad o ese virus que le llegó, porque es un practicante de las cosas de Dios. Entonces, no lleva, o sea, tiene menos karma o tiene el dharma de poder hacer eso, porque no es eso para él, porque de pronto también a través de los retornos se ha estado mucho en el pueblo de Dios y ha cumplido mucho con las leyes de Dios. Eso es lo que ocurre. Entonces, cada uno es a su nivel y el juicio de cada uno es completamente diferente, ¿sí? Porque nosotros no sabemos mucho qué ha ocurrido con nosotros en otros retornos. Bueno, lo importante es que estamos en ese juicio y estamos siendo juzgados, ¿sí? No crea que solamente el juicio es aquí en esta esfera, sino también en esferas periféricas, porque el planeta Barnard ya recogió las infracciones de los mundos de las periferias y ellos también están sufriendo el flagelo de las enfermedades.
Hay periferias como por ejemplo la de los Vilcos y los Blascos, que ellos son de los que más nos atacan a nosotros, donde ellos se comen los muertos, los miasmas, inclusive ellos venían a robárselos acá de los laboratorios para comerse las miasmas, o sea, las podredumbres del cuerpo humano. Ellos se comen todo eso porque ellos no comen carne fresca, entonces son algo demasiado bajo, demasiado impresionante, ¿sí? Y para ellos, la tierra es el reino de los cielos, porque esta esfera es muy bonita por la vegetación que tiene, el agua que tiene, porque en otras esferas no existe la vegetación. Una vez yo tuve una experiencia donde fui a otra esfera y hay una plantica de hoja ancha aquí que se da pues por cualquier lado por el templo y es similar a un helecho, pero no tiene esas ramificaciones que tienen los helechos, sino ella es así lisa y es bonita y adorna, pero así como si fuera un helecho, ella no da flor. Entonces yo miraba allá, estaban casi en una fiesta, en algo insólito, bueno, increíble, porque habían pegado musgo en esa esfera y eso era con unos científicos con batas blancas, con todos los cuidados del caso y todo, y tenían musgo y tenían 3 hojitas de esas que yo le digo y que ya estaban más bien grandecitas, entonces eso era algo impresionante, increíble de celebrar, bueno, algo muy bueno para esa esfera, que pudieran tener esas plantas. Entonces yo digo, uy, no, y nosotros aquí que tenemos la dádiva que, por ejemplo, cuando se ha tumbado un bosque nativo, nacen otra cantidad de plantas diferentes y ellas mismas brotan así de la tierra. Eso es una dádiva muy grande que tenemos acá, brotan plantas también frutales, bueno, de toda clase, de medicinales, ¿sí? Bueno, también nos toca sembrarlas, ¿no? Para comer, pero también antes no había que sembrar cuando esto era un paraíso. Bueno, entonces ellos les gustaría muchísimo vivir acá y tanto les gustaría vivir acá que, que 13 razas más o menos, dijo el maestro Samael, de extraterrestres negativos han estado peleándose por ingresar a esta esfera y que algunos de ellos se organizaron y tenían aquí control mental con la humanidad y una cantidad de cosas y una organización allá con Estados Unidos más que todo para un nuevo orden mundial y bueno, tantas cosas y luego esparcieron ese virus. Bueno, los extraterrestres negativos les ayudaron a hacer ese virus ya desde los años 70, dijo el maestro Samael. Y el virus del COVID-19, que no es solamente un virus, sino eso trae trazas de SIDA y de otras enfermedades, y de tal forma que esparcieron ese virus y querían un control sobre la humanidad para ellos poder tomarse este planeta, ¿sí? Ellos querían que solamente quedara aquí más o menos 500 millones de habitantes y los que le ayudaban a ellos iban a ser los amos de los terrestres y los terrestres pues esclavizados, ¿sí? Somos ya más de 7.800 millones de habitantes y dejar 500, pues imagínense cómo querían acabar con la humanidad. Y otra cosa que ellos no querían, dijo el maestro Samael, es que los humanos conocieran esta doctrina salvadora. Ellos querían llevárselos y utilizarnos a nosotros como material genético. Por eso se decía que este planeta, mejor dicho, lo querían era como una granja. El maestro Kelvin Zeus, una vez antes del año 2000, dijo que este planeta había sido granja de extraterrestres. Sino, para no ir más allá, pueden mirar la Biblia en jueces, en jueces 5, en jueces 5, sí, más o más 20. Y ahí habla de cómo había un extraterrestre llamado Císara y él paseaba en naves y todo y mataba gente, pero en cantidades, porque esto era una granja para ellos. Entonces los mataba y bueno, era demasiado malo y había demasiada
demasiada perversión y mucho sufrimiento para los humanos. Y entonces, en esa época, el venerable maestro Samael tenía cuerpo de Eva, cuerpo físico de Eva, se llamaba Jael. Y vino Císara y le pidió a ella un vaso de agua. Y ella solícita le sirvió un vaso de leche y en un tazón le sirvió, un tazón muy elegante, dice ahí, le sirvió manteca. Y entonces él, cuando se estaba comiendo eso, ella agarró, o sea, detrás de la puerta, contaba el maestro Samael, porque ese detalle no lo dice en la Biblia, había una estaca, o sea, una estaca con punta. Y a otro lado había un mazo. Y ella agarró ese mazo y le dio por las sienes y luego le enterró la estaca. Y como si un hecho de estos ocurre y a Magnus de un enviado de Dios, muere alguien, entonces eso le representa para él algo muy bueno en el próximo retorno o de pronto, sí, para liberarse. Entonces, por eso Císara tiene cuerpo físico y es un cantante de México. Y me parece que todavía tiene cuerpo físico. Una vez aquí se dio una doctrina sobre él y los maestros vieron esa doctrina y se oyó la voz de él acá cantar, canta muy bonito y así. Entonces, y vino con ese mismo nombre que tenía Císara en esa época. Entonces, los extraterrestres, él dijo también hace poco que ellos siempre han querido vivir acá y tomarse este planeta, pero lo que ya nos querían hacer ahorita era algo demasiado descabellado, que era matar casi a todos los humanos y fuera de eso, ellos cargarse con los cadáveres en naves, venir a llevarlos, ojalá que estuvieran recién muerticos o cuando estaban ya muriéndose allá del COVID, entonces llevárselo, porque la degeneración de los cuerpos de ellos es tan grave y tan grave que el maestro Samael dijo que ellos a esos cuerpos les quitaban así los pedazos, estando vivos y todo, porque es que a ellos no les importa nada, ellos no tienen amor. Les quitan los pedazos a los cuerpos humanos y se los amarran a los de los otros para quitarles, pues seguramente se les están cayendo los pedazos por lepra o no sé, en todo caso le amarran los pedazos de tejido humano para que ellos se alienten, o sea, están demasiado degenerados ellos. Bueno, entonces querían utilizarlos así para material genético y, y también de esclavos, pero, o sea, y también los órganos. Acordémonos que concomitantemente, casi con todo esto de lo del COVID, bueno, hace algunos años, ellos estaban preparando el terreno con las leyes de los órganos. Entonces, por lo más en Colombia, la ley de donación de órganos cobija a todos, a todos, a todos. Y si alguien no quiere quedar cobijado por esa ley, entonces tiene que hacer una escritura pública y llevarla a la Oficina Nacional de Salud para que ingrese a un registro virtual de no donantes, de los que no están de acuerdo con donar, pero los que se desencarnen y no hayan hecho eso, entonces les pueden quitar los órganos que quieran, todo lo que quieran. Mejor dicho, le pueden entregar el vestido que llevaba puesto nada más. Así está aquí en Colombia eso, porque todos esos órganos son para comerciar, no solamente aquí para los humanos, sino más que todo para comerciar con los extraterrestres. Entonces, ese es otro aspecto, lo de los órganos, porque como nos dice el maestro Samael, ellos están demasiado mal, demasiado destruidos en sus cuerpos físicos, porque todo eso es por la perversión. Y ellos, lo que más desean ellos, los periféricos, es tener el Hamming. Y hay algo que los humanos tenemos y es el Hamming. Así sea inactivo, pero se tiene el Hamming. El Hamming es el canal de comunicación con Dios. Y los niños cuando nacen tienen ese Hamming, porque tienen la mollerita, tienen un huequito ahí y después se cierra ese huequito cuando se unen los hemisferios cerebrales y se cierra. El maestro Kelvin Zeus tiene ese Hamming así abierto todavía, se tiene la mollerita así abierta. Y ese es el canal de comunicación con Dios. Entonces, cuando una persona
piensa en el bien para otra persona o para los demás a su alrededor, eso es una comunicación con Dios. Hace obras de caridad, ayuda a los demás. Bueno, todo eso, lo bueno que haga es esa comunicación con Dios. Pero puede estar inactivo por lo general. Cuando se habla de las cosas de Dios, ese canal se activa, ¿sí? Y va llegando lo que es menester decirle a las gentes. Ellos, la verdad, para ellos no existe amor, porque en esos planetas como de los Virgos y los Blascos, ellos se matan unos a otros, no se auxilian. Contaba el maestro que, por ejemplo, hay unos que quedan enredados en unas plantas espinosas, porque allá solo existen plantas amargas y espinosas. Quedan ahí clavados porque se cayeron o en una pelea los tiraron ahí y ahí duran heliocrones, años y nadie los socorre. En cambio aquí nosotros corremos a socorrer a alguien que se cae, que sufrió un accidente, ¿sí? Cómo lo llevamos al médico, cómo lo alentamos, ¿sí? Eso es de los humanos, eso es amor. Ellos allá en cambio no tienen amor. Y así, antes si pueden van y le cortan un brazo, una pierna para comérselo y como eso a ellos se les vuelve a reproducir, se les vuelve a formar. Entonces hacen eso. Pero ellos sí quisieran tener el Hamming. ¿Por qué ellos quieren tener el Hamming? Para ir a destruir a Dios allá en su morada donde esté. Eso es lo que ellos quieren. Y ellos quieren quitarnos a nosotros el Hamming para mirar cómo es como ese mapa para llegar allá donde está Dios. Ay, Dios mío. Bueno, pero eso no lo logran porque es que el Hamming es algo intangible. Sí, es un canal de comunicación con Dios. Y quien tenga Hamming tiene todo eso, ¿sí? Por eso ellos siempre persiguen a los enviados de Dios para ver cómo hacen, hasta en otras esferas se los han comido. Es que mire, en esta esfera también se los podían comer porque el maestro dice que un cabello de los Vilcos y los Blascos mide más que esta Vía Láctea. Entonces esta esfera en las manos de ellos es un puntico chiquitico y así ellos han cogido esferas y se las han comido porque allá están los dioses, que para ellos tener el Hamming de ellos, ¿ve? Pero esa no es la forma, porque ¿cuál es la forma de adquirir el Hamming? Practicando las cosas de Dios, porque así la persona se vuelve intuitiva, de pronto clariaudiente, clarividente, ¿sí? Ahora Dios, el maestro Samael, abrió el tercer ojo de todos, pero para eso, para tener ese poder, es menester estar muy acercado a Dios y ese poder no es para mirar tampoco todo, sino lo que Dios le licencie ver y hay que agradecer y saber utilizar esa información cuando Dios le dé a uno esa oportunidad, ¿sí? Él, por ejemplo, la abrió más que todo para salud, fíjense, para que nosotros pudiéramos entrar a un cuerpo de una persona alentándose y restaurarle la viteria. Entonces, ve, es algo muy, muy bonito. Bueno, entonces ahí ellos quieren llevarse a todos los humanos y llegan y hacen trasplante de la glándula pineal para ver si así tienen el Hamming. Pero ¿cómo van a tener Hamming si ellos no tienen amor, no son enemigos de Dios, no quieren a Dios, entonces no quieren hacer las cosas de Dios? No pueden tener Hamming así hagan trasplante de un humano. Otro aspecto en cuanto, digamos, otra clase de gente que se querían llevar, primero que todo, son los asintomáticos, se los iban a robar. ¿Por qué? Porque los asintomáticos es porque ellos ya hicieron todo, asimilaron, digamos, ese cambio genético que le hicieron con el virus y ellos no mostraron sino por ahí alguna gripita, una cosa suave. Y entonces ellos quedaron muy aptos para donar los órganos. Claro que no es donar, es para que les roben los órganos, se los utilicen allá en esas esferas, ¿sí? Entonces, eso era algo muy apetecido por ellos, los asintomáticos, porque estaban listos. Ellos hicieron ese virus para degradar los órganos del cuerpo de los humanos. Entonces los asintomáticos asimilaron eso rápidamente, degradaron los órganos. Entonces así ya se parecen más a ellos.
Ese es el tema. Entonces, como vemos, esto lo que ellos querían hacer era algo terrible y lo del juicio en que estamos también, y eso del virus entra también dentro del juicio, porque el maestro Samael dijo que él, en la primera doctrina que nos dio, dijo que es un juez, ¿sí? Ese virus es un juez. Bueno, los vegetales también están sufriendo enfermedades, y de paso, porque es que la verdad es que conseguir verduras, legumbres, bueno, todo lo que sea de comer y que no sea transgénico, pues no es tan fácil. Y de todas formas, todo lo que se siembre, por lo general, hay problemas de gusanos, de ¿cómo se llama? Como de pestes que les da las plantas. Son bastantes cosas. En una época uno no tenía que luchar que porque una fruta se llenaba de gusanos o sí, por lo general eso, o algo. No, sino que todo era muy sano. Pero ahora ya porque se ha degenerado tanto la raza humana y todo alrededor, entonces todo se corrompe. El maestro también ha dicho que los homosexuales y las lesbianas corrompen todo alrededor, que por eso nosotros no podemos ni siquiera nunca hacer un negocio con ellos, nada, entrar a una tienda de ellos, ni nada de eso. Bueno, entonces eso se extiende a todo. Quisiera saber si han oído bien y si hay alguna pregunta. Si se está oyendo fuerte y claro y no tenemos preguntas en el ¿no es cierto? Bien, pues así, maestra. Bueno, entonces, como vemos y sentimos que estamos en ese juicio ya para un final de los tiempos y para un cambio para la esfera, que ese cambio, o sea, esa destrucción tiene que darse necesariamente, que tiene que la tierra pasar eso, el maestro Samael dijo y el maestro Kelly Zeus, y solo se desaparece eso ya con el fuego. Sabemos que el cambio geológico que viene es del fuego. Y ya cuando se ve ese fuego, ya se destruye toda esa energía negativa que hemos formado a través de los retornos con nuestros malos hechos, con la fornicación y, bueno, las aberraciones sexuales, todos en general, todos los delitos y los defectos que han sido distribuidos en todos los humanos, porque los defectos eran bloques gigantescos, pero nadie podía vencer un defecto. Entonces, por eso los dioses distribuyeron en los humanos todos esos bloques gigantescos de defectos, y por lo general uno tiene un defecto que más, como que más le talla, ¿no? Como que más es la piedra del zapato, y es el que tiene que superar más que otros. Tiene algunas... Maestra, Sí, maestra. tenemos una mano Magdo levantada, entonces para que le demos vía, ¿está de acuerdo? Claro, maestra, sí, que siga. Adelante, Laudemar, adelante, que la vemos. Buen día, buen dinero, buena salud, buena sabiduría, buen conocimiento, venerable maestra Jardelovia y venerable Sala. Venerable, estando en el Sacroacuarios, el maestro Kelly Zeus habló de una glándula que no había descubierto la ciencia y se llama lagna o algo así por el estilo. Y resulta que oyendo una conferencia grabada del venerable maestro Samael Juava Torweor, dice que el hamen es una glándula, es un órgano, perdón, es un órgano. Entonces yo cometí el error de contestarle a los de la, cuando estaban con la cuestión esta del movicierto juvenil, yo dije que no se llamaba hamen, sino lagna. Entonces, de pronto es que yo tengo una confusión, de pronto su merced oyó algo y de pronto yo no sé si me confundí con los términos. De pronto está la glándula lagna y también el órgano hamen.
No sé si su merced lo habrá oído, pero yo sí lo oí y todavía no había habido develado el maestro Aldenbit. Él estaba al lado mío y el maestro, el que ahora es Aldenbit, estaba muy emocionado, muy conmocionado porque él nunca había oído eso del cerebro. Entonces, bueno, que esa glándula lágna no la conocía y ya ese timbre ya se había oído muchísimo antes de haber estado en el templo. No sé si su merced, como está hablando de los órganos, no sé si su merced, que tanta antigüedad tenga en la doctrina y me puede hablar del agna, de la glándula lagna y de los órganos Hammond. O sea, si son los mismos, si qué o si su merced no lo oyó, no sé. Tengo esa inquietud, maestra Jardelopia, con respecto a ese órgano lagna en el cerebro. Gratísimas. Gratísimas a vuestra merced porque nos ha ilustrado. Su merced no tiene la inquietud, tiene la contesta. Si el maestro Samael dijo que había esa glándula y el Hamen, que es un órgano, u órgano, así es. No, yo nunca la había oído mencionar. Solo había oído mencionar que el Hamen es la comunicación con Dios y que está relacionado es con la glándula pineal. Hay órganos que son, o canales que son invisibles, ¿no? Por ejemplo, el canal por donde se muta la energía, Ida y Pingala, son canales etéricos. Por ejemplo, los cromosomas que da adicional INTI, el ABA y la EVA para crear a un hijo, también son cromosomas invisibles que son como un sello de la humanidad y por eso es que los extraterrestres que han querido pues procrear con humanas no han podido por esos cromosomas X y Y que son invisibles. Bueno, entonces, si el maestro dijo así, pues sí, esperemos que alguna vez, si ustedes saben que saber toda la sabiduría que han entregado los maestros es casi imposible, porque es demasiada la sabiduría que ellos han dado y, y esperemos saber que de pronto en algún cassette de los que sacan que son antiguos podamos oír esta gran doctrina sobre el Hamen y sobre esa glándula lagna, ¿sí? Pero pues no sé, le pregunto a su merced, me parece que eso no es visible al ojo humano, porque él no dijo que se llamaba de otra forma, sino de esa, sino que es algo invisible, así como existe también la columna sideral de la esfera con la cual estamos conectadas, esa tampoco, o conectados, con esa no la podemos ver y por ahí sube la energía que es mutada. Entonces yo pienso que es algo etérico. Adelante si su merced quiere decir algo más. Sí, venerable maestra Abdelovia, un gusto saludarla, maestra. Es que eso de la glándula lagna, yo la oí hace mucho tiempo antes de ser do monje. Usted sabe que yo fui monje hace 14 heliocrones y duré 4 heliocrones, o sea, hace 10 heliocrones me vine a la ciudad. Entonces, ya yo sabía lo de lagna. Y según lo de lagna, lo dijo el maestro Kelly, puede que sea otra glándula, porque como el maestro Samael habla del Hammond como órgano, entonces no sé qué diferencia haya, no sé si sea lo mismo. Habría que preguntarle al venerable maestro Kelly Zeus y al venerable maestro Samael cuando aparezcan en las comunicaciones para que me saquen de esta duda, porque sí, el maestro Kelly Zeus dijo que esta glándula o sea, no se ve, la ciencia no sabe de ella, la ciencia no sabe de ella, pero que ya está apareciendo en la gente que es más mutante,
¿sí? Pero que era muy chiquititica, eso era una cuestión muy chiquititica, que eso era imposible de que la vieran los magos. Pero según mi entender, porque ya sí, estas son mis palabras, según mi entender, eso, o sea, que en el cerebro se están formando, en nuestra cabeza se están formando glándulas que la ciencia no lo van a saber. Entonces supongo que eso nada más se va a dar en los mutantes de verdad, en lo que estén mutando la energía de verdad, en lo que no estén violando su conciencia, porque como su merced habla del Hammond, eso es cierto. El maestro Kelly un día me dijo a mí, sola, me dijo que cuando estaba dando los perdones del homosexualismo, yo estaba preocupada y entonces porque empezaron ciertas concesiones, empezaron ciertas cosas que uno no sabía, que todo lo que tocaba dejaba los registros y yo dije, ahora tengo que comprar esto, ahora tengo que comprar ollas y esto y lo otro. Bueno, total es que él nos dijo, ahora tengo que lavar la ropa de cada uno de mis 2 hijos aparte y es un complique tal. Entonces el maestro Kelly me dijo, si es para su familia, nada más, utilice el Hammond y limpie con el Hammond. Pues digamos que si en la misma ponchera o porcelana que iba a lavar la ropa de mis hijos y fuera a lavar la mía después, entonces yo con mi Hammond lo limpiara. Y como me lo dijo a mí sola, yo dije, uy, me dio ese gran poder. Entonces, ¿por qué el poder? Porque como uno va en esa constante lucha y como yo iba al templo y hacía mucho la runa Hammond, ¿se acuerda que su merced, el maestro, mucho utiliza la runa Hammond para sacar la plaga, para combatir muchas cosas? Y bueno, ahí se la dejo, maestra Ardelovia, que de pronto su merced sí estaba allí en el templo cuando los perdones del homosexualismo. Él se acercó donde mí y me dijo eso, maestra, usted sabe que él le lee a uno la mente y la inti. Entonces, así me dijo que con el Hammond, como no podía comprar otras porcelanas, o de pronto era un complique para mí tener que lavar la ropa de mi hija en una ponchera, de mi hijo en otra ponchera, la mía en otra ponchera. Entonces, ahí les confiero esa evidencia que tuve personal con el maestro Kelly, aunque es un privilegio para mí, es mejor dicho, una gran vida que él a mí sola me haya dicho eso, que me conceselaba, quedó en la misma ponchera a lavar a la ropa de mis hijos y la mía, y de un familiar, y me dijo, siempre y cuando sea familia. Entonces, me estaba ayudando, maestra, porque él sabía que yo no tenía dinero en estos días para estar comprando tanta cosa, y el lavaplatos, que los platos, que las ollas, que el mesón, y él me dijo, le conceselo lo del mesón, porque yo le preguntaba, maestro, me concesela el mesón, le conceselo el mesón, eso sí fue público, pero ya lo demás, como él vio que yo estaba demasiadamente preocupada, porque queda uno como, uy, Dios mío, intocable. Entonces, uy, Dios mío, yo estoy para entregar la doctrina y esto y aquello. Entonces, decirme eso, que con el Hammond yo puedo limpiar, eso es una gran vida. Eso es, y decírmelo a mí es como en secreto, que ahora lo estoy diciendo a voces, pues por presentarse a la confusión lagna con el orgatu Hammond. Entonces, qué gran vida de que todos los practicantes, todos los que practiquemos la runa Hammond, ya tenemos ese órgano y podemos limpiar registros. Entonces ahí les comparto esa gran experiencia que tuve con el maestro Kelly Zeus, y de pronto ese secreto ahora que no es secreto porque se los estoy diciendo, de que uno
Dios también le está dando el poder a uno de limpiar, de que él sabía que íbamos a quedar en estas condiciones. Entonces, si de verdad se muta la energía, tenemos ese gran poder de, con nuestro Hamen que se va formando. Uy, qué grandiosidad que nosotros vayamos adquiriendo eso. Uy, Dios mío. Entonces, venerable maestra Ardelopia, hasta allí mi consulta y mi porte, y bueno, ahí se las dejo, maestra Ardelopia. Pensé que si de pronto algún día habla con el venerable maestro Kelium, de pronto tiene la oportunidad de, ahora que él aparezca nueva en las comunicaciones, de hacer esta gran consulta a través de, o sea, para preguntar del Hamed y del acna, maestra, porque entonces que el acna es una glándula que el maestro Kelly Zeus dijo. Gratísima, si ahí se la dejo, maestra. Gratísima, maestra. Venerable maestra Laudeimar, es un gusto saludarle, su merced es una Eva muy sabia. Siempre cuando estuve en el templo, estaba por ahí cerca al fono y siempre daba unas conferencias muy lindas en el fono. Maestra, me alegra mucho saber de su merced. Y su merced también dijo la contesta, porque dijo que esa glándula que no era conmovida, que no, y que hasta ahora está empezando a aparecer que muy chiquitica. Entonces, esa también es la contesta, venerable maestra, aunque pues esa era otra época, claro que esa glándula esa sí debe ser física en los maestros y su familia, porque ellos sí tienen el Hamen activo. Pero de pronto en los demás no, pero al pasar del tiempo, de pronto en algunos seres que han tenido la oportunidad de dar bastante tiempo la doctrina, de pronto ya la tengan pues más activada, ¿verdad, maestra? Bueno, sí, en todo caso es algo muy bonito. Y ellos quieren, es eso, tener el Hamen, pero sin practicar las cosas de Dios. Entonces ya sabemos que para tener ese Hamen hay que ser como un ángel, no cometer delitos, y seguir pues todas las doctrinas, las disciplinas diarias de sacrógesis, de alicertacel, de todo lo que Dios nos ha enseñado y nos ha dado para poder salir adelante nosotros en esta doctrina y poder encarnar los seres y ser salvos, ¿sí? Por eso cada taoísta es alguien muy preciado para Dios, para los maestros, porque si un taoísta que cumpla las disciplinas y que esté pendiente pues de ir siempre, de estar ahí en el calor de la doctrina, son los llamados o somos los llamados a tener una cantidad de líneas, de seres, de simbres, porque el maestro no puede ir a depositar una cantidad de seres, no los puede ir a depositar en personas que no cumplen con la doctrina. Sí, por ejemplo, a los familiares de uno, a la mamá, así, le puede de pronto dar simbre porque uno le solicita y todo, que mire que come carne, y bueno, él le concesela y así, porque ya son muy viejitos. Pero en sí, que sean núcleos de muchos seres, son los que mejor practican la doctrina y son, o sea, esos seres se convierten en núcleos de seres y en salvadores de todos esos seres que dependen por las líneas de uno, ¿sí? Porque entonces vamos a la cuenta, por ejemplo, que el Mahatma y el Maestro, 72,000 seres que convergen por la línea de un ser develado, de un Mahatma o de un simbre de Mahatma. Y así por el estilo, los dragones, los demonios son 130,000 y por los dragones 150,000. Y esa fue una doctrina que dio el maestro Kellion una vez, en que él veía que nosotros, bueno, yo no, pero que los taoístas, algunos se preocupaban de que cuándo era que el mundo se iba a llenar completamente, que todos fueran taoístas, pero que siempre como que los mismos, y no aparecían o sea, como en millones, como quisiera la gente. Entonces, él dio esa doctrina y dijo que era muy finita nuestra mente porque él, pues,
nosotros éramos núcleos de seres y no sabíamos de todas esas líneas que convergían a nuestra columna vertebral por tener un maestro develado o una línea de maestra develada. Entonces, así es lo de la salvación. Bueno, si hay alguna otra pregunta, o si no, le damos la palabra a la Mahatma Ramón, ¿no? Que ella también me acompañe, con que yo estoy hablando ya mucho. Maestra, no, ella sí dijo, si quiere seguir hablando, es todo suyo, tranquilita. Y podemos así aclarar algunas cositas, sí, pero tranquilo. Bueno, entonces, en realidad, para cumplir esta doctrina a cabalidad, tenemos que saber todas las disciplinas que Dios ha traído para nos y cumplir con los mandamientos. Los mandamientos de Moisés son como una carta muy importante que fue dado por Jehová Dios directamente. Fueron escritos con su dedo de fuego en piedra. Y es algo para reflexionar y para seguir, para entender esos mandaciertos y para no caer en esas, digamos, en esos errores. Por eso la ley siempre es algo que nos guía, que nos da la luz para lo que menestemos. Hay otros delitos que no están consagrados ahí en la ley de Moisés, pero son leyes que nos rigen a los humanos. Sin embargo, esos son los básicos. Algo que el maestro hizo mucho énfasis, y supongo que han oído la doctrina del robo, es que el robo es uno de los delitos más fuertes, o sea, de los peores delitos. Y decía que por eso habían crucificado al Cristo en medio de dos ladrones, porque es uno de los peores delitos. Entonces, hay que cuidarnos de cualquier forma de robo de uso. No, hay muchas formas de robar. Robo de tiempo, robo de información. Bueno, todas las clases de robo hay que cuidarse. Y así estar en el calor de la doctrina y la práctica de las cosas de Dios para poder avanzar. Oír la voz de la conciencia. Siempre la conciencia le dice a uno si uno cometió un error, le reprocha por lo general. Entonces hay que oír esa voz, porque uno sabe cuándo algo es bueno y cuándo es malo. Y así poder pues alcanzar la dádiva de aprovechar este retorno, que es el mejor que tenemos a través de los tiempos, haber encontrado a los enviados de Dios en esta época. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? Pues en el concierto no, maestra. Maestra, si su merced, claro. su merced no tiene una pregunta para mí, porque es que uno funciona más que todo esa base de preguntas, ¿no? No, yo quiero hacerles un complacierte, y de pronto ahí debe surgir, vean, si me lo permite, maestra. Claro, maestra, sí. Que su merced ha tocado unos temas muy especiales, como es el que las gentes tratan de juzgar y hablar mal de los dioses sin conocer en qué se están metiendo. Porque, como se Sí. dice, allá crea uno, no crea. La gente dice, yo no me mojo, el agua no me moja, pero crea uno, crea, el agua moja. Igual pasa cuando se está hablando mal de las demás personas, y muy en especial de los enviados de Dios, porque hay que tener en cuenta que algunos comportamientos que destruyen el amor el amor en todas las personas es el juzgar. Por eso en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Los juicios que emiten la gente sobre las otras gentes son de orden satánico, o sea, condenatorios, olvidando que ellos no son jueces, con lo cual se hacen varios daños. Pues por un lado, quien juzga ayuda a llevar parte de las cargas
el que está juzgando. Y aquí se debe recordar que todo esto es un delito de la murmuración, que es un delito de mucha gravedad. Es rebajarnos al robo, porque eso es una forma también de robar. Y entonces por eso no debemos juzgar a nadie, y especialmente, como les dijo, a los dioses. Ya es bien sabido que los dioses, ellos tienen otras leyes y nosotros no estamos en condiciones de juzgarlos, y ellos vinieron a ayudarnos. A ellos no los van a condenar ni a juzgar por lo que están haciendo. Quiero mencionar a muchos seres de aquí, que los maestros hacen esto, los maestros hacen lo otro, porque les dicen, no porque los ven. Los maestros son impecables, son dioses con cuerpo físico, y las hijas también. Y si las hijas de pronto no llevan la disciplina perfecta como la del padre Kelly y el padre Samael, debemos respetar, inclusive la que era el cuerpo físico de Gaia, porque Gaia sigue existiendo, pero no es Magdalena Flores. No somos quien nosotros para juzgar. Ellos son dioses que vinieron a ayudarnos. Entonces no tenemos que por qué meternos en estos temas. Y como decía la maestra, el solo hecho de meternos a ver, a comprobar qué hicieron los maestros, y si es verdad, si es mentira, ya se están metiendo en lo que les va a pesar muchísimo, muchísimo les va a pesar, porque ya el solo hecho de meterse ahí, ya están cometiendo un grave delito, la duda. Entonces también es importante tener en cuenta que por estar en los tiempos finales suceden las peores cosas, pero también existen las mejores oportunidades para redimirnos, para salvarnos, y en el mejor de los casos lograr la liberación. Por eso es muy importante que aprendamos a distinguir realmente cósmica inti, que es el amor. Ya es bien sabido que el amor cósmico es esa gran sustancia con que se unió la creación, se conjuga todo en un sentido de conjunto, no de separatividad. Si comparásemos la creación con una construcción, podríamos decir que el amor es el cemento con el cual fueron pegados todas las piezas conformantes de esa creación. Un ser de luz que tiene activado a plenitud ese amor cósmico. Está conectado con todos los cosmos, tiene en sus magnus el sumo de la sapiencia. Pues se compenetra con todo lo creado y aún con lo no creado. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros vivimos con plena conciencia, teniendo ese amor cósmico activo, nosotros no entramos a juzgar, entramos a sentir con plenitud lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con nuestras manos y con todo lo que tenemos? Vamos a activar axeles para que, así como yo estoy en una escala dentro de ese creación, dentro de ese conjunto, voy a ayudar para que otros seres también tengan claro lo que realmente está latente en esos no ciertos. Y como estamos en los tiempos del fin, tenemos que ser o no ser. Nosotros no podemos estar a medias. Recuerden que el tibio será vomitado de la boca de Dios. O sea que nosotros tenemos que tener muy en cuenta algo muy bonito y que nos va a ayudar a crecer, cuál es la darvidad y el servir como un mecanismo de liberación en estos tiempos. Les voy a recordar algunos textos bíblicos que dicen: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo daridad, he llegado a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. O sea, esto quiere decir, cuando uno siente una carreta que va por el camino, si suena muchísimo, muchísimo, esa carreta va vacía. Si no suena, es porque lleva cosas adentro, o sea que vale el esfuerzo. Igual, una persona que esté emitiendo juicios de otras es porque está totalmente vacía. La invitación es que nos llenemos de las cosas de Dios, de lo que nos está mostrando la naturaleza en el diario vivir.
Y es muy importante que recordemos, recordemos, el que da con una magno recibirá siempre con las dos. Y hay que mirar a cada ser humano como el que mira un gran tesoro. Recuerden que las lluvias dan el agua para humedecer las praderas, las plantas. Igual las plantas dan sus frutos para que nos alicertemos, tanto hombres como aldeanos. Da el sol los cálidos rayos que fecunda la geamnos, que nos da el pan. Igualmente nosotros tenemos que aprender a tener el don de la darvidad y de servir con amor. Porque muchas veces, como dice también las Sagradas Escrituras, que hay gente que se despoja de todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Pero si él no tiene una darvidad, realmente no está aprovechando absolutamente nada. Nosotros tenemos que aprender a dar. Y en este hoy les quiero recordar que la mejor darvidad que nos debemos tener es de entregar el pan espiritual. Pero para nos poder entregar ese pan espiritual, tenemos que tenerlo no dentro, vivirlo, sentirlo y vivir agradados de ese pan espiritual, no con miedo, no con temor de los demás, de uno mismo, no. El pan de la Navidad es enseñar la doctrina con amor y sabiduría, pero nos primero tenemos que llevar la cabalidad en nuestros pensaciertos, palabra y obra, que si tenemos que dar la vida por la doctrina, no nos dé miedo, entreguémosla. Es el mejor dharma que podemos tener, de una nos liberamos, pero tampoco es el hecho. Los invito a que en estos tiempos despertemos ese amor consciente, ese amor cósmico por nos mismos para poderlo entregar. El maestro Kellyon nos da un ejemplo acerca de lo que significa amor es ley, pero amor consciente. Nos vamos a remontar cuando el maestro nos enseñaba, que nos ilustraba todo esto con respecto a un tema con el siguiente símil. Decía, una persona cae al agua y se está ahogando y otra persona lo ve en esta situación, el cual tiene tres opciones. La primera opción, mirar la forma indiferente sin ayudarle, posiblemente diciendo, esto no es problema mío, es problema de él. Quien, les digo, que a quien así obre, se cumplirá sobre él aquel principio que dice, no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer, no se hace. O sea que también tenemos que tener en cuenta la indiferencia que existe dentro de cada uno de nosotros, en un poco grado, en mucho, de no decirles a las personas qué es la doctrina, quiénes son los maestros, porque quizás en esa persona que uno no cree, que la va a recibir, quizás es el que mejor la va a recibir. Entonces, no debemos ser indiferentes. La segunda opción es lanzarse al agua, posiblemente de forma desesperada, buscando sacarle a la orilla, con el riesgo de que de pronto el ahogándose lo agarre con la fuerza inusitada de que se está muriendo, que cualquier cosa lo agarra y no lo suelta por nada. De esta dolorosa situación hay multitud de ejemplos que ha ocurrido en la tierra, que mucha gente se tira a salvar otro y resultan solos los muertos. Tenemos la segunda, vamos para la tercera. La tercera opción es que en realidad es obscena. Explicaba el venerable maestro Kellyon Seos Induceos que luego de asegurarse uno bien, si utilizara una vara de 6 metros, con la cual se extendería al ahogándose, para que él se sujetara a ella y así poder ayudarle y sacarlo a la orilla. Indudablemente, el venerable maestro nos estaba hablando de una forma simbólica y cabalística íntica, para podernos mostrar la forma sabia, como Dios quiere que sus hijos actúen con amor consciente, que es el amor dado con sabiduría, con equilibrio, con luz, sin caer jamás en la alcahuetería o en sacrificios inútiles. Puede que hayan sacrificios, claro que sí, pero estos deben ser fértiles y enrutados siempre con sabiduría de un crecer hacia Dios. Es muy importante que nos tengamos muy claro eso, porque les voy a dar unos ejemplos de amor inconscientes que en la actualidad se están dando.
Por ejemplo, abrazar y besar a personas con enfermedades infectocontagiosas, supuestamente que para demostrarles el afecto. Mire que en esta época de virus y la gente se siguen dando abrazos, besos. No podemos, eso es amor inconsciente. Las personas que teniendo mucho o poco dinero trajean a otros muy bien, mientras ellos se están vistiendo mal. Dar a otros es toda altura, pero hay que hacerlo con equilibrio. Aquella persona que de pronto da aliciertos a otros mientras él se está desnutriendo, mal se nutre, eso también es un desequilibrio y no está bien. Está bien visto mal ante los ojos de Dios. Otra cosa que se está dando ahora mucho y que las madres están acahuetando mucho a sus hijos que no tienen compañía, que hay que ayudarles, es la demostración excesiva de afecto hacia las mascotas, rompiendo la prudente barrera que debe existir entre los albienes y los humanos. Y lo están haciendo porque duermen con ellos, comen con ellos, inclusive nos ha tocado ver que los besan en la boca. Y ustedes ya saben que esto crea un vínculo muy negativo, cayendo la inmunda zoofilia, porque es una forma de zoofilia, así uno no lo crea. Es que la zoofilia no es tener relaciones sexuales con un perro, con cualquiera, no. El solo hecho de estar sóbeles y sóbelos y de picos por un lado por otro, ya está en zoofilia. Y algunos sin darse cuenta de estas desgracias, otros que están a plena conciencia. En general, el amor desequilibrado no lo debemos tener en cuenta. Los que están ahí en la sala, qué bueno que sus mercedes comenten esto, que les hagan saber que eso no está bien, hay que amarlos, respetarlos, darles el buen alicierto, el buen trato, pero no ir hasta allá, no ir hasta allá, ni estarlos cargando esos pelos, que están soltando los activienes. Vea, con el solo hecho de estar sobando un activien de esos perros, gatos, esto los está llevando al infierno de los perros o de los gatos, porque es que cada cosa en su lugar. Hay que tratarlos bien. Es muy diferente ya los actividades, por ejemplo, una vaca, un caballo, también se pueden sobar, o unas cabritas que ellos son seres transformadores de energías malas en energía positiva. Los cabros, por decir algo, ayudan a que se tenga una potencia sexual, especialmente para los varones después de los 45 que tienden a ser impotentes. Es muy especial que soben los cabritos y también los cabritos recuerden que ellos sacan las pestilencias de las casas, no solo de los aldienes, sino también de cada uno de los seres humanos, porque se llega a tener una compenetración tan grande que ellos por ley dan la vida por nos. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces ya bien sabemos que los comportamientos malos, desequilibrados, que ellos destruyen el amor consciente, o sea que son todos aquellos comportamientos que laceran, que hieren, que destruyen a sus congéneres o a sí mismo o a la naturaleza misma. Por eso hay que tener mucho respeto por los derechos ajenos, no tener la indiferencia, el maltrato hacia las demás personas, palabras ofensivas, estar juzgando, el reproche, el minimizar y despreciar los esfuerzos y dones de los demás. Esto sí que se ve en nuestras familias. No valoramos lo que está haciendo nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hermana mayor, que nos está dando todo. Ay, debemos valorar. No tener el cuidado de valorar las cualidades y atributos ajenos. Estos son comportamientos que van apagando su Cristo interno, su fojar, alejándonos de la plenitud que se siente cuando Dios mora en nos. Les recuerdo, ahora no hay tiempo de hablarles de la glándula lamna, es lamna, Lamna, ni de Hamel. De esto es un tema bien grande y extenso y bien bonito. Yo los invito, para los que están en la sala hoy, inviten a otros, para que si la maestra quiere, el próximo viernes podemos hablar de la glándula lamna y del Hamen, que es un órgano que también se activa, el Hamen,
y ayuda también a eliminar los defectos poco a poco. Una forma de eliminar defectos al por mayor acerca de con el mantra Hakimotsu. Hay que tener cuidado con él y no a la vez porque el solo hecho de que son ustedes lo mencionen, aunque sea mental inti, Hakimotrus, la Hakimotrus, Hakimotrus, él ya está entrando a empezar a conectarnos con la mente superior y va haciendo que los defectos se conviertan en virtudes radiantes. Este mantra es excelente que lo practiquemos con una runa que el maestro Samael nos la ha enseñado. Entonces, qué bueno que sus mercedes poco a poco lo que van aprendiendo lo vayan llevando a la práctica. Pues, si hay alguna pregunta, adelante para que, porque aquí hay mucho de qué hablar acerca de estos comportamientos que destruyen el amor o el amor inconsciente, como les decía al principio. Tener una relación sexual no es hacer el amor, está haciendo el odio. Porque muchas veces ni se preparan para tener una relación sexual, ni oran antes de tener una relación sexual, ni se inclinan ante el templo de la creación. En el día han estado peleando, se están disgustando, ya los problemas los arreglan en la cama. Lo que están haciendo es agravándolos. Y se pueden dar cuenta que en la mayoría de los casos, cuando una pareja termina de tener relación sexual, el uno se voltea para un lado y el otro para otro, con asco, con reproches, que no la quiero ver. Y les digo porque les he preguntado a las parejas y dicen, eso es verdad, me causa asco después de esto. Y en cambio en la mutación de la energía, sabemos que los dos se vuelven dioses, son ángeles creadores, y es los deseos de amar cada vez más y más. Bueno, hasta aquí les dejo. Si hay una pregunta adelante, porque en 5 minutos con la ayuda de Dios, y si lo permiten, me tengo que retirar. Adelante, maestra, o los que están en la sala, si tienen alguna pregunta, adelante. Licencia Ramonó, un porte. Sí. Buen día, buena salud para todos los seres que están aquí en esta sagrada conferencia. Excelente todo lo que han aportado sus mercedes, gratísimas. Y también un porte. Vivimos en un mundo de, digamos que, en este cierto, mucha sociedad está muy degenerada. Pero si encontramos personas que no son recomendables, tenemos que ser muy prudentes también con lo que vamos a hablar con esas personas para solamente, si se puede dar un consejo, se le da a esas personas, en el caso, por ejemplo, de sodomitas, o en el caso de drogaditos, o así, si se puede dar un consejo y si ve que la persona lo puede, darlo con mucha prudencia, cada uno no meterse como en problemas con esa gente, porque, por ejemplo, personalmente, por la labor que tenía, que manejaba una sola Excel, uno encontraba gente de todo. Entonces, aunque a uno no le gustan esas energías de gente que se maneja mal en la sexualidad, tenía uno que ser muy prudente y si le daban paso para hablar, uno, por ejemplo, una vez expresé a una persona, pues, que practicaba el sodomismo, le dije que maldito el hombre que se acostare con otro hombre, maldita la mujer que se acostare con otra mujer y maldito el hombre o la mujer que se acostare con una bestia. Entonces esa persona me miró y me contestó, es que en el Vaticano ya aprobaron todo eso. Entonces toca uno como hay veces ser prudente cuando va a hablar con esas personas y saber que muchas veces ya son frutas podridas, pero pues ser prudente. Gratísimas por oírme. Así los pasé inverencial. Gratísimas. Gratísimas. Adelante, maestra. Gratísimas Luz Bella aquí por su porte. Sí, ese tema del amor también es interesante. Hay, por ejemplo, el caso de extraterrestres negativos. Por ahí vi en el chat nuestro unos mensajes de extraterrestres que hablan solo de amor. El maestro nos indicó que cuando los extraterrestres hablan solamente de amor y unas cosas así como que a la vez son como elevadas, pero a la vez no es más bien como de profundidad, entonces que no son buenos.
que los extraterrestres siempre deben hablar de castidad, de mutación de la energía sexual, los extraterrestres que son positivos. Entonces, inclusive yo conocí, antes de que, hace como unos 2 años, un, un video que hicieron unos extraterrestres negativos para avisarnos que prácticamente que todos teníamos que dar el cuerpo por el padre, pero claro que es el padre de ellos, ¿no? Entonces que todos íbamos a morir, teníamos que dar el cuerpo, que en una forma paulatina y cosas así, o sea, que porque nosotros no sabemos lo que tenemos y no lo sabemos manejar, y entonces teníamos que dar el cuerpo físico que teníamos. Eso era como el resumen de ese video que siempre era largo, porque ellos ya para preparar el cerebro nuestro para lo de la pandemia, ¿sí? Que iban a desencarnar un poco de gente y a llevársela y todo, y eso en realidad lo que iban a hacer era paulatino, porque si no hubiera sido porque entró el maestro Samael cuando era que en el instante en que ellos empezaron con esa guerra y los apabulló y no los deja ya entrar ni salir, entonces hubieran hecho todo eso, porque claro que ellos tienen poder en otras dimensiones y porque manejan muchas cosas que nosotros desconocemos, pero, pero ellos hablan así y envían, hay una cantidad de extraterrestres negativos que hablan de Gaia, hay unos mensajes así que para nosotros pues la verdad no nos dice nada porque nosotros ya sabemos cómo es que hablan los enviados de Dios, con esa perfección y con esa sabiduría. Entonces pienso que no debemos ponerle cuidado a esos mensajes así. Porque si es que van a hablar, por ejemplo, del arrebatamiento, eso está al cargo de Astar Charán, ¿sí? De maestros pues conocidos y todo. Y, y pues me imagino que el maestro Samael también, porque él también tiene las naves. Él se desplazó acá con muchísimas naves, con naves para hacer más naves y todo eso, ¿sí? Hasta para hacer las naves microscópicas. Trajeron todo eso, o sea que cualquier cosa él ha dicho que él levanta el templo y levanta las casas de los taoístas. Sí, por eso tienen naves cuidando expresamente casas de los taoístas y fuentes para levantar con ellos por si acaso cualquier emergencia que haya. Entonces, bueno, en lo relativo también a lo del amor, me acuerdo que el maestro Kelly siempre fue tan, digamos, tan contundente, tan explicativo con todo lo que es relacionado con las enfermedades infectocontagiosas, ¿cómo se llama? Lo del hígado, la hepatitis, porque a veces en el templo había gente con hepatitis, entonces uno tenía que tener cuidado extremo, no hablar de cerca con esa persona, por eso uno tiene que tener ojalá su propia silla o si no llevar su cuero para no ir a sentarse en una silla donde estuviera sentada una persona que estuviese pregenetizada. Bueno, todos los detalles, no recibir alimentos de una persona así que no pueda tocar alimentos y menos que esté pregenetizada de alguna enfermedad como esa. Y la toxoplasmosis sí que es algo terrible, porque, por ejemplo, los gatos cuando pasan haciendo un ronroneo y que les gusta arrimarse a las piernas de uno, ellos ahí le roban la energía y le deforman las células. Y la toxoplasmosis la producen más que todo los gatos, pero también las gallinas, los pájaros y los perros. Por eso, como decía la Mahatma Ramuno, tener mascotas es porque la persona tiene una casa grande con solar, le tiene una casa por allá al perro y viene y le da la comida y no lo toca. Si lo va a tocar, lo toca acariciarlo, acaricia con un palito o con guantes. Pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso de las mascotas, porque eso baja mucho el estado del alma. Claro, a los perros y a los gatos, a todos los vivienes hay que tratarlos bien, pero tratarlos bien no es besarlos ni acariciarlos ni nada. Uy, yo me acuerdo que siendo taoísta una vez fui por allá a una fuente y en un segundo piso tenían arrendada a una gente profana. Y yo bajé por la mañana cuando se estaba despidiendo el señor de la casa y tienen un perro gigante y le da un beso en la boca. Ay, Dios mío, eso me parece aterrador. Sí, porque eso ya es, imagínese, comerse la saliva de un animal de esos que está, pues, no es lo mismo de evolucionado a un humano.
y eso ya es un caso de zoofilia, eso es muy grave. Bueno, y eso baja mucho el estado del alma. Eso ya no es amor, eso es la verdad que es algo desfasado, porque el amor siempre tiene que ser consciente, tener un ID bien cuidado, con sus aliciertos limpios a horas y en su sitio correspondiente, que no ocupe el espacio de los humanos, ¿sí? Que no vaya a entrar a la sala para sentarse en los muebles, dejar lleno de pelos de gato, de perro, todo eso, no, y porque eso se pone a oler además a feo. La gente que está conviviendo con animales en la casa no se da cuenta, pero cuando uno llega a un lugar así, un apartamento, una casa donde hay perro en el mismo lugar donde vive la persona, eso huele muy feo porque además ellos son muy sucios. Ellos cuando salen a la calle, ellos huelen y donde encuentren más cochino y que huela feo, ahí es donde se revuelcan. ¿Sí? Entonces ellos son muy sucios. Bueno, eso en cuanto al amor. También la larvidad. Estamos en una época, dijimos, en que estamos en juicio. Entonces la larvidad es algo muy grandioso que lava multitud de pecados, dice la Biblia. Entonces es una época en que se puede hacer larvidad, porque tanta gente es que tendrán en las ciudades su bandera roja, porque ese día no tienen que comer, gentes que se han quedado sin empleo, que aguantan hambre, tantas formas de larvidad debe haber en la ciudad. Entonces, todo eso ayuda a rebajar mucho la carga kármica y es muy importante ayudar a la gente. Hablarles de esta doctrina también es la mayor larvidad, pero también como decía la Mahatma, o era Luz Bella Kif, creo que era, que o era Ramunó, que habló sobre darle la doctrina a personas que de pronto practican aberraciones. El maestro dijo que los homosexuales, ellos ya son irrescatables. Él trató mientras ha tenido monjes y esto, ha habido, pero dijo que no, que son irrescatables. Ellos se les cambia ya la genética y todo, y es muy difícil. Sin embargo, pues sí, se puede hablar con mucha prudencia, pero es algo muy complicado. Bueno, entonces, en cuanto a otros órganos, tenemos también que los maestros han dicho que en caso de que se diera el cambio geológico de un momento a otro, nos cambiaría el sistema digestivo y respiratorio por un órgano que se llama prolagor, ¿sí? O sea, para ya no comer como comemos acá, que nos comemos la fruta, sino que comemos las ultravitaminas de la fruta, como hacen en otras esferas. O sea, ya no se tendría el sistema como tenemos de desechos así en lo físico, sino energético. Y también que activaría las sustancias de la inmortalidad, y eso se llama esteurgen. Cuando la esposa de Lot se volvió una estatua de sal, era porque le dijeron que no había que mirar hacia atrás. Y cuando se dé el cambio geológico y esas sustancias se activen, entonces no se debe mover el cuello, explicaba un enviado de Dios, no me acuerdo cuál, que no se debe mover la cabeza porque se activan esas sustancias y se convierte en estatua de sal. Y también otra explicación que tiene esto de lo de la esposa de Lot es que ella le gustaban las cosas del mundo. Entonces, por eso también se quedó en las cosas del mundo y no pudo salir de allá. Bueno, maestra, pues creo que ya es hora. Gratísimas a todos los que han estado en esta conferencia. Si hubiera alguna pregunta, pues la contestamos, o si no, pues sí, lo que diga la Mahatma Ramono. Maestra, lo que pasa es que en realidad sí me